Hola, buenas tardes. Mi nombre es Delia González. Me toca exponer aquí en Journal Club. Voy a exponer un poco del artículo, sobre el artículo que se llama Variación en la coloración y los patrones del pelaje en los felinos. Bueno, el objetivo principal de este artículo es dar a conocer las variaciones que existen entre los patrones del pelaje de la familia Felidae, así como describir su evolución, funciones y cómo exponer las distintas coloraciones atípicas que presentan, las diferencias entre ellas y si brindan algún beneficio para el animal. Y bueno, en el artículo se menciona que la familia Felidae está representada por 37 especies. Tiene una alta diversidad de patrones en su pelaje, que puede ser liso, rosetas o manchas. Existen tonalidades atípicas y estas pueden ser melanismo, albinismo y leucismo. En el caso del melanismo, es un exceso de melanina que puede tener este felino y bueno, se torna el color oscuro. En cambio, en el albinismo y leucismo, pues la diferencia es una deficiencia de esta melanina y se produce el color blanco. Además, estas variaciones en el color y en los patrones de este pelaje, pues están estimuladas por la diversidad de hábitat, ¿no? Y su comportamiento. Aquí básicamente, lo más importante que es la comunicación que hay entre ellos, el camuflaje y si hay algunas funciones fisiológicas de los felinos. Aquí, como podemos ver en la imagen, en la parte, en la letra A, podemos ver las rosetas. Así se ve el patrón de color de los felinos cuando son rosetas. En el caso de la opción B, bueno, aquí la B son rayas, se manchas y aquí únicamente el pelaje pues es liso. Entonces, la evolución de los patrones del color parte de esta manera. Aquí vemos del lado derecho un cladograma. ¿Qué quiere decir? Que es un diagrama ramificado donde nos muestra la evolución o la historia evolutiva de los felinos. Y aquí nos dice que el pelaje se asuma que el patrón ancestral es un pelaje manchado, como lo vemos aquí en el centro. A partir de pues se siguen o se dividen o se ramifican, pues los patrones que son las motas, que son las motas, estas son el centro, las rosetas, las rayas, manchas pequeñas y pues manchas grandes o también el pelaje liso, ¿no? Entonces es la convergencia que hay en la evolución de este pelaje. Y bueno, aquí también se comenta que las manchas se rompieron, primero formando en el centro más claro, que es como vemos aquí en el centro, y después se fueron formando manchas o rosetas, ¿no? Y puntos individuales, es como vemos aquí. Entonces, así es como empieza o la teoría más aceptada sobre la evolución del patrón del color, en el caso de los felinos. Y bueno, en el artículo mencionan dos preguntas muy importantes. Una de ellas es, ¿las manchas en los felinos son de carácter de reconocimiento individual? Y efectivamente, aquí se encuentran que de las 22 especies de felinos que presentan manchas, 2 especies tienen rayas horizontales, 2 especies tienen verticales y 6 de una coloración uniforme. Además, que este tipo de variación está determinada por genes de la herencia mendeliana, en donde se identifican genes. El gen identificado aquí fue TOBI, que es el que produce básicamente el patrón de rayas, manchas o rosetas, mientras el ticket, se llama un gen ticket, origina el pelaje de colores oscuros, intercalados con bandas de colores claros, ¿no? Entonces aquí también, una vez que se modifica o que hay una modificación de este gen TOBI, pues bueno, también puede producir manchas oscuras. Entonces aquí, respondiendo a la pregunta, la coloración de los felinos efectivamente es individual, es decir, ningún individuo posee el mismo patrón, ¿no?, de pelaje. Y aquí también se menciona que algunas de las especies, pues en la etapa juvenil y adulta, pues se presentan cambios permanentes en la coloración. Y por ejemplo, aquí ponen el puma, el puma concolor, en donde su estado juvenil presenta un pelaje manchado, mientras que cuando es adulto, pues la coloración es más uniforme, y si se acuerdan de algún puma, que más adelante lo vamos a ver, pues generalmente es negro. Entonces aquí también se menciona que en los tigres la forma de densidad de rayas son diferentes en cada subespecie. Entonces, entre cada subespecie hay un patrón único para cada individuo, ¿no? Y este patrón se encuentra en su pelaje o como en la piel desnuda. Muchos de los especialistas especializados en los patrones de color, pues tienen una forma de identificarlos. ¿De qué manera lo hacen?
pues es a través de su pelaje. En el cambio de nosotros, pues como humanos, nos podemos identificar por huellas digitales, ¿no? Entonces, ¿cómo se comparan estos patrones? Pues tomando fotografías del animal. Esto les ha permitido determinar la población del área geográfica y también si hay implicaciones en el conocimiento de nuevas especies, ¿no? Y que también puede ser nivel ecológico, evolutivo y de conservación. Considerando también estos pelajes atípicos que se presentan, bueno, tenemos aquí el melanismo, leucismo y albinismo. Les voy a hablar un poquito de ello. Bueno, aquí diciendo una introducción, pues los mamíferos tienen una amplia variación de colores, ¿no? Son polimórficos. Entonces aquí pueden representar adaptaciones en condiciones ecológicas cambiantes, es decir, dependiendo del hábitat en donde se encuentren, pues ahí van a ser, depende mucho su pelaje. Entonces aquí se determina, esta coloración está determinada prácticamente por la melanina, que es un pigmento ubicado en la piel, en el pelo y en los ojos. Y la diversidad de la coloración se debe a dos tipos principales, que es de la melanina, que es la feomelanina, la que produce el color rojo y amarillo, y la eumelanina, que produce el color negro y marrón. Cuando hay un exceso o carencia, pues aquí vemos, ¿no? Este tipo de melaninas que puede ocurrir o coloraciones atípicas, que es el melanismo, albinismo y leucismo, que les hablo en este momento. En el caso del melanismo, pues la pigmentación es oscura, ¿no? Lo que decíamos hace rato del jaguar, los pumas, algunos pumas son negros, pues es el exceso de melanina que hay en este pelaje. Aquí podemos ver el jaguar con pelaje negro y totalmente, ¿no? Y en los felinos, comúnmente de las 13 especies descritas, 13 ya son descritas que tienen este tipo de pelaje. De las 37 que existen, pues utilizan este polimorfismo, ¿no? Esta condición oscura, y bueno, aquí son las panteras negras también. Además, se ha descubierto que estos genes están asociados a una mutación, que es la melanocortina 1 receptor, que es MC1R, y la proteína de señalización COUTI, ASIP, así se abrevia, que participan en la producción de esta melanina. Entonces, las causas más comunes es que si en el melanismo hay aumento, pues en la función de melanocortina, pues o así hay pérdida, ¿no? Dependiendo si hay aumento, pues aquí tenemos un exceso de melanina, entonces pues son los felinos negros. En el caso de cuando hay una pérdida o en la función así, pues son todo lo que tiene que ver con la coloración o blanca, ¿no? Algo muy importante que menciona el artículo, que estas mutaciones, pues en el caso del melanismo, pues favorece, ¿no? A estos felinos, ya que les ayuda a mezclarse en su entorno y también los hacen menos visibles ante sus presas. Además que estas mutaciones están vinculadas a beneficios en su sistema inmune. ¿Por qué? Porque algunos felinos, por ejemplo, son más resistentes a retrovirus o virus, por ejemplo, la inmunodeficiencia felina, o también a la leucemia, ¿no? El virus de la leucemia, que son los que se deprimen en el inmuno y porque si, bueno, si se expresara, pues causarían un montón de enfermedades, ¿no? Que serían proliferativas y degenerativas. O sea, aquí se beneficia. Sin embargo, aquí algo muy importante es que los albinos no, es todo lo contrario, porque ya que el albinismo pues es un trastorno congénito, ¿no? Caracterizado por la falta de pigmento en el pelaje, piel y ojos. Aquí generalmente los animales felinos pues se tornan de color rosa, azul claro, y aquí un ejemplo, pues son unos gatos domésticos. En el caso del leucismo, y es muy importante hacerles mención, que esta es una particularidad genética, ya que, por ejemplo, hay un gen recesivo doble. Es decir, aquí lo único que puede cambiar es el pelaje. El pelaje se torna de color blanco. En cambio, la piel y los ojos pues se mantienen normales, ¿no? Esa es la diferencia del albinismo y el leucismo. En ambos casos, pues esta coloración blanca, pues tiene muchos problemas, ¿no? Aquí, bueno, damos un ejemplo del pelaje del tigre, sí, del tigre de Bengala, como pueden ver a la derecha, y pues este es básicamente por el leucismo, ¿no? Podemos ver ahí que posiblemente este felino, pues, tenga íntegra, y sus ojos son de otro color y sin ningún problema. Igual, su
su piel y sus ojos, ¿no? A ver, no, ya hice la piel y los ojos se mantienen normales, efectivamente. Y bueno, aquí desafortunadamente estas mutaciones sí son muy desfavorables para estos animales, ya que, por ejemplo, el pelaje blanco, pues presentan con mayor frecuencia degeneración en el oído interno, que es una sordera felina, o también están propensos al carcinoma, que es, pues son células escamosas y les provoca cáncer en la piel. Y sobre todo tienen problemas en el pabellón auricular y la nariz, ¿no? O sea, es el problema que tienen este tipo de animales. En el caso de los gatos siameses, comúnmente ocurre el estrabismo, ¿no? En ellos es una situación anómala en el globo ocular, y nistagmo, que es el movimiento continuo del lineal de los ojos, ¿no? Y partiendo a otra pregunta dentro del artículo que te dice, ¿tienen alguna función la coloración en los patrones del pelaje? Sí, y bueno, aquí se responde algo muy importante, ¿no? Dice que la coloración de estos felinos, pues todavía sigue siendo una intriga, porque ya que es una amplia variedad, y aquí desafortunadamente, pues los estudios han sido retomados, que más adelante les voy a comentar, son más o menos como hace 100 años que no se tenía como ese tipo de estudios, y sin embargo ahorita pues están este artículo parte de ahí, ¿no? Que empezar a conocer sobre la coloración de estos felinos. Y bueno, aquí algo muy importante que dicen que son estimulados a través de 3 fuerzas evolutivas. ¿Qué quiere decir? Que la ocultación de depredadores o presas, que es el camuflaje, es muy beneficioso para ellos. Además, la comunicación interespecífica e intraespecífica que hay entre ellos y sus consideraciones fisiológicas, esas son sus ventajas. Además, estudios sobre esta adaptación de patrones pues indican que la principal variación sea el camuflaje. Entonces, aquí los felinos, por ejemplo, para ocultarse utilizan dos tipos de camuflajes. Una se llama camuflaje cripsis, que es donde el color se genera en su cuerpo y se asemeja mucho a la coloración de su entorno. Entonces, a estos animalitos pues les permite eso, ¿no? Justamente camuflajearse para que puedan alimentarse o no sé, o huir o tener sus presas, ¿no? Por ejemplo. Y estos son felinos de hábitats generalmente abiertos. En el caso de la coloración disruptiva, ocurre cuando son rayas, manchas, ¿no? Y entonces aquí entra mucho el color fondo, es un color más claro, que es la iluminación del sol, y generalmente pues habitan en bosques, y obviamente como esta luz entra cuando son moteados, pues hacen como que si se desaparecieran, ¿no? Dentro de la vegetación, entonces es bien importante. Y bueno, aquí nos mencionan ejemplos de las especies de felinos, cómo es su comportamiento con este tipo de pelaje. En el caso de, por ejemplo, del ocelote o las especies que tienen manchas, pues están muy asociados a su locomoción, ¿no? En el caso del ocelote, pues tiene una locomoción arbórea y viven en lugares cerrados, y su alimentación es principalmente en angulos. ¿A qué se hace referencia? Bueno, ese tipo de animales son, por ejemplo, que casi no tienen contacto cuando caminan y se van a alimentar, no tienen contacto con el piso, ¿no? Son como si estuvieran de puntitas, como para acechar, ¿no? Y generalmente pues su alimentación son de animales pequeños, mamíferos, reptiles, etcétera. Entonces es la forma de cómo ellos se ocultan entre las sombras, justamente para irrumpir, ¿no? El contorno de sus cuerpos. Y es así como cazan. En el caso de las especies con rayas verticales, se asocia mucho a la locomoción terrestre y se habitan principalmente en pastizales. Y un ejemplo es el tigre, ¿no? Que usa las rayas como camuflaje para esconderse entre sus presas, ¿no? Y desapareciendo la vegetación con los rayos de luz que justamente hacen como una gran sombra, y pues les permite, ¿no? Camuflajearse, que no se vean. En cambio, hay felinos que viven en las montañas y tienen un pelaje más claro o grisáceo, como el leopardo. Y estos, se alimentan principalmente de aves, aves pequeñas, ¿no? Son carnívoros muy pequeños. Y bueno, en conclusión, los felinos pues son muy admirados, ¿no? Por su elegancia, por su variedad y por los patrones de coloración, como ya vimos. Entonces, como les mencionaba hace rato, pues esta investigación había estado como muy inactiva casi un siglo, o sea, es muchísimo tiempo. Sin embargo, hoy en día, con la ayuda de métodos modernos como análisis filogenéticos, expresión genética,
pues se ha revivido ese tema, ¿no? Justamente para aportar nuevas hipótesis sobre este origen y la variación de sus funciones, ¿no? Como patrones del color. Y también se ha estudiado muchísimo la comprensión del vínculo entre el genotipo, que quiere decir pues todo a nivel genómico, genes, y no nada más el fenotipo, ¿no? Como ahorita lo que estamos viendo es aclarar estos mecanismos de variación, de cómo ellos utilizan estas variaciones de color para subsistir dentro de sus especies, pero físicamente. También están aquí viendo esa parte genética para ver si hay un cambio evolutivo, ¿no? Y bueno, bueno, se identificaron estos mecanismos, que es para la generación de hipótesis, y bueno, lo que quieren ellos no nada más es encontrar este aspecto funcional, sino en algún momento validar, ¿no? Que haya una divergencia poblacional y de especiación, que quiere decir, bueno, se determine exactamente cómo es la distribución de estos animales, ¿no? Y que puede su impacto, pues, es genético, ¿no? Lo que veíamos de la filogenia, cómo es su evolución. Y pues ya, chicos, es todo. No sé si alguien tenga alguna duda, comentario, sugerencia. Muchísimas gracias. Hola, Del. Hola. Está muy interesante el texto. Y cómo funciona todo esto, ¿no? Está muy bueno. Yo tengo una duda. Por ejemplo, en los felinos, no sé si sepas o allí en el texto decía como cuál es la gama de colores que tienen estos animales. Fíjate que sí mencionaban y es lo que que por ejemplo las melaninas, ¿no? Que lo que producía Ajá. los colores como más, como rosas, rosas pardos o los cafés, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, de a ver, te estoy hablando de las melaninas, ¿verdad? El exceso de estas melaninas pues son los que producen el color rojo, ¿no? Pero básicamente son los blancos o los rojos, y dentro de los patrones como tal, pues no sé, ahí se diferencia mucho por las motas, ¿no? O ¿cómo te digo? Las manchitas que hay en ellos, pero como tal una gama de colores no lo menciona, Mile. Todavía siguen, justamente este, están haciendo como esas filogenia, pero nada, también a nivel genético, ¿no? Para ver, para justamente verificar cuál es el comportamiento de estos patrones. Y me imagino que en algún momento pues van a tocar esta parte del color, la coloración, ¿no? Porque pues aquí, o sea, no, como tal, colores no se mencionan, solo lo mencionan como motas, lisos, rayas y ya. Ok, ok. Sí, sí, sí. Ujú. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Sí, dime. Bueno, bien mencionaste que la coloración en los felinos es principalmente dada para el camuflaje, ¿no? Para beneficio bueno, para supervivencia del felino, ¿no? ¿Es Exactamente. correcto? Sí, Ok, sí, sí, sí. dado eso, entonces podríamos decir que los gatos domésticos ya no siguen esa regla, porque pues los gatos sí tienen bastantes colores, entonces, ¿ya se alejaron de la evolución o qué opinas de eso? No, 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 o sea, ellos siguen y digo, ahí, digo, aquí se habla, por ejemplo, de la mayoría de los gatos que son siameses, en este caso que son blancos, que es por la pérdida de melanina, que puede tener un leucismo o pero no, o sea, siguen el patrón, de color, o sea, aquí estamos exponiendo ejemplos, pero, sin embargo, pueden tener alguna de estos patrones del color, ¿no? Que su evolución, que pueden ser, manchitas, que pueden ser rayas, que pueden ser un pelaje totalmente liso. En el caso de, por ejemplo, hay gatos blancos totalmente, negros totalmente, o que tienen algún tipo de coloración, ¿no? Que justamente son estos patrones de pigmentación o de color. No, no, no rompe nada, al contrario, siguen sobre la marcha, solamente que obviamente se están haciendo estos estudios justamente para evidenciar o para tener más fundamento, no nada más a nivel fenotipo, ¿no? Fenotipo quiere decir las características físicas que tiene un animal. En este caso, lo que quieren es hacerlo de forma genética. Entonces, todavía estamos bueno, están en el estudio de esta convergencia, ¿no? Evolutiva, pero a nivel gen. Uh-huh. Ok, ok, perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Eli. ¿Alguien más?
¿no? Yo quisiera hacer un comentario. Dime, Fer. Bueno, en una ocasión vi que hablaban que los felinos se identificaban entre sí, bueno, entre los de la misma especie por su por sus patrones, bueno, por su color, por sus manchas. Y bueno, Sí, sí, sí me pareció interesante porque también ahorita lo mencionaste que es uno de el segundo factor, como el segundo factor por el que tienen cierta distribución de pelaje. sí, fíjate que esto justamente ayuda en esa comunicación interespecífica, ¿no? Que hay entre ellos, se reconocen entre especies. Y es lo más padre, ¿no? Que menciona el artículo, o sea, cómo hay un patrón de color para cada uno de los individuos, o sea, como tal no comparten uno en específico, pero sí es cierto, entre especies pues se reconoce. Sí, Fer. Sí, creo que incluso pasa el tiempo y bueno, no estoy tan seguro de lo que recuerdo, pero por ejemplo, una madre reconoce a su antigua cría por, el, por sus manchas que tiene. Sí, 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 y sí, ese es un reconocimiento que tienen efectivamente pues las madres, ¿no? Y Sí, sí, es un está reconocimiento visual, efectivamente, y que interesante. está, sí, está bien padre, la verdad. Digo, traté de buscar un video como para, pero pues no encontré, pero sí está padre, creo que ahí también cuando hablan de felinos, creo que también en National Geographic hay videos de felinos que sería padre, ¿no? Que viéramos, o incluirlo, te lo voy a buscar. Y Sí, sí, justamente hacen esta diferenciación y ojalá no se siga estudiando para recabar como más información acerca de este tipo de pelajes, ¿no? Es muy poca la información que se encuentra hoy en día, dado que pues son todavía teorías, hipótesis que se están construyendo, ¿no? Ni siquiera es algo en particular que se asevere, pues, que está pasando. Lo que sí es que pues con estas fotografías, por ejemplo, que hacen para la identificación de estos animales, pues, pues es como la manera de que pueden como tener decir, identificarlos de manera poblacional en un área geográfica no determinada, que es lo importante, dado que son muchísimas, eh, hay muchísima diversidad biológica y pues muchísimos ambientes, ¿no? Está la sabana, está el bosque, selva y así. Están todos distribuidos, imaginen. Es una tarea pues bastante compleja y pues de muchos estudios, ¿no? Y ojalá que aquí participen pues varias disciplinas, que estaría buenísimo. Ujú, sí. Gracias. sí. A ti, Fer, ¿alguna otra pregunta? Este, sí, ¿crees que, por ejemplo, esta parte en la que mencionaba Eric, también de cuestión de que las madres reconocen a sus crías, ¿no? Por los patrones. Pero, pues, por ejemplo, para estos animales que carecen de melanina, o sea, que son albinos, ¿crees que les afecte en cuestión de que a lo mejor por sus propias madres sean como rechazados o algo así? Bueno, es que eso lo vi, creo, en una especie, pero no sé si también aplica para los Viladae. Fíjate que sí es una pregunta bien interesante. Sí han habido ese rechazo bueno, en general, en animales en general, en específico en felinos, no tengo como esa identificación o esa información. Sin embargo, lo que sí he visto que, por ejemplo, si la madre lo rechaza o porque hay muchas veces que las propias madres matan a sus críos, ¿no? Entonces, cuando pasa ese tipo de eventos, lo que hacen en los zoológicos o cuando ya está muy, muy, como conservado las especies, es como traer a otra mamá sustituta. Y bueno, hace poco vi un video en donde en leones la mamá murió aquí desafortunadamente, entonces quienes cuidaban los cachorros era un perro, imagínense, no nada que ver una especie con otra, sin embargo se hizo cargo de los cachorros, ¿no? Entonces aquí lo que hacen si son, por ejemplo, animales que están, pues si están en el ambiente, pues es complicado, ¿no? Me imagino que ahí crecen solos, sin embargo, si hay un tipo de conservación, un zoológico, lo que sea, este, me imagino que sí tienen como esas madres, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, Jess. Sí, sí.
Gracias, Delia. No, a ti, Jess. ¿Y alguna otra pregunta o terminamos? Una otra pregunta que es cómo es que las personas, o sea, los que plantean cómo funciona entre las especies, la identificación entre ellas, cómo es que ellos concluyen que sirve para identificarse entre sí. Ay, no comprendí mucho tu pregunta. A ver, Mm, otra vez. A ver, perdón. ¿Cómo es que los investigadores que, que llegan a concluir, o bueno, no sé cómo sea el grado de conclusión que el pelaje sirve para que entre los miembros de la especie se reconozcan? ¿Cómo es que los investigadores concluyen que efectivamente es así? Que ese es que esa es Fíjate, una función, ¿es una qué, perdón? que el pelaje es una función de identificación. Bueno, esto justamente este artículo parte de ahí, ¿no? Que cómo analizaron o a través de análisis filogenéticos o expresión genética, en donde ellos, por ejemplo, de qué manera, pues tomando fotografías, ¿no? Para poder decir, como nosotros las huellas digitales, a ellos pues como fotografías, ¿no? Del pelaje para ver el comportamiento de su patrón y también hacen un análisis ahí filogenético. ¿Cómo es el análisis filogenético? Es como ver, dependiendo la especie, qué tipo de genes participan, ¿no? Y por ejemplo, lo que te mencionaba de la identificación de los genes, que es el ticket y el otro, a ver, espérame tantito, del ticket y del TOBI, de cómo estos genes se identifican, ¿no? En estos animales para diferenciarse. Pero además de eso, una identificación genética, pues ellos toman fotografías, ¿no? Para identificar las especies y determinar, dependiendo, hagan de cuenta que lo que tenga que ver con filogenia, quiere decir que que si comparten características, similares, los organismos, y si tienen alguna historia evolutiva que converge, ¿no? Que dicen, pues tú eres de tal, por ejemplo, tú tienes rosetas, ¿no? Tienes manchitas y de manchitas pasó, no sé, a rosetas, de rosetas se conservó. Bueno, tú puedes ser, por ejemplo, un leopardo, ¿no? Pero ellos, bueno, obviamente tienen este tipo de aparatos y cosas así como para determinar estas estos fenotipos, ¿no? O estos genotipos que hay en cada una de las especies, cómo se reconocen, cómo es que una especie sí se determina en esta y cómo, o sea, es como ese estudio y pues tienen programas, me imagino, no sé, o sea, hoy en día pues se está utilizando justamente eso, ¿no? Como que todo es los análisis, ¿no? Que ellos tienen sí, para ver justamente estos mecanismos de su aspecto físico, ¿no? O genético, por ejemplo. Ujú. Sí, Fer. Sí, Y no sé si te contesté tu pregunta, me divagué, me proyecté. bueno, es que mm, este me surgió la duda de que, por ejemplo, bien ponen en el video donde dicen en tal un animal reconoce a su pariente y ven que lo está viendo atentamente el animal al otro. este pero no sé si por ver su comportamiento eh, de los animales es que concluyen que se reconocen por su pelaje, porque bueno, están muy lejos como para que se vuelan o se reconozcan de otra manera.
Fíjate que debe de ser algo parecido a lo que son los humanos, ¿no? Por ejemplo, uno reconoce si tiene hermanos, reconoce cuando un hermano, pues es su hermano, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque tiene características tal vez, genéticas que te hacen un particular, ¿no? Que perteneces a una mamá y a un papá. Me imagino que con los felinos y con todos los animales en general es así. Entonces tú reconoces, a nivel genético, neuronal, tal físico, ese tipo de, por ejemplo, en el caso de los hermanos, ¿no? O en el caso aquí de que no son, o en el caso de sus manadas. Sí debe haber un reconocimiento entre ellos, sí, y esto parte pues a nivel genético, ¿no? Y también de reconocimiento, que puede ser ahí un poquito neuronal cómo se manejan entre ellos. Y sí, el claro ejemplo pues somos nosotros los humanos, ¿no? Que reconocemos pues a nuestros parientes, que no necesariamente un hermano, sino un primo o un tío, o etc., ¿no? Que lo diferencias, así hubiera una multitud, pues tú lo vas a diferenciar, vas a decir, ese es mi tío, este es mi hermano, o este es mi sobrino, por ejemplo. Así se determina, tienen el mismo comportamiento también ellos, o sea, porque al final pues, son mamíferos, ¿no? Y los mamíferos, pues, ¿de dónde venimos? Pues de un huevo, ¿no? De una madre. Entonces, pues por eso es el reconocimiento entre ellos. Gracias, ahora sí, me quedó claro eso. La vez que lo escuché no reparé a pensar en esto. Ah, ok. Sí, está bien, Fer, gracias. ¿Alguien más, chicos? Bueno, si ya no hay más preguntas, pues terminamos la reunión. Muchísimas gracias por su participación y pues esto queda grabado, ¿no? Muchísimas gracias, chicos, por su apertura. Gracias a ti, Dalia. Gracias a ti, Del. Gracias, gracias. Pues de nada, chicos, gracias a ustedes.